Nuevos y revolucionarios conceptos han surgido en todos los campos de la actividad humana. Hoy día se sabe más que nunca sobre física, química, cirugía, enfermedades, etc. No es tan lejano el momento en el que el ser humano se traslade físicamente a otros planetas. Y sin embargo, en el individuo mismo, nada ha cambiado. Su cerebro funciona igual que 2000 años antes de Cristo. Sus temores, pasiones e inquietudes son las mismas. La conquista del mundo exterior ha sido fructífera, pero la conquista del mundo interno ha sido nula. Se sabe mucho sobre los secretos de la materia y la energía, pero nada sobre la mente ni sobre la fuerza que mantiene la vida. Muy pocos pueden decir con certeza, yo me conozco a mí mismo. Sin embargo, esto no parece preocupar mucho a la gran masa humana ensorbecida ante el aparente poder del hombre sobre la naturaleza. Solamente la enfermedad, la desgracia y la muerte vienen ocasionalmente a enseñarle humildad, y el hombre, que en medio de su soberbia se cree amo y señor del universo, agacha la cabeza tan abrumado e impotente como el hombre primitivo ante la furia de los elementos. Solamente en estos momentos medita la vida y se interroga a sí mismo: ¿qué es la vida? ¿Por qué Dios es tan injusto? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Acaso no existe la felicidad? Algunos, demasiado materialistas o demasiado perezosos para pensar, se conforman atribuyendo todo a la casualidad. Las religiones tratan por todos los medios posibles de brindar consuelo a través de diferentes dogmas a los cuales se les atribuye origen divino. Sin embargo, las leyes científicas son implacablemente lógicas y poderosas, resultando difícil conciliarlas con dogmas religiosos que apelan solamente a la fe. Íntimamente, el individuo vive desorientado y atemorizado ante el mañana, a fin de paliar el desconcierto y la angustia que le produce la visión de un mundo aparentemente caótico, injusto y sujeto a la causalidad. Se rodea de progresos materiales, lujos y diversiones. A través de la vida social, las fiestas y las amistades, procura olvidar su vacío espiritual y cerrar sus ojos ante el terrible espectáculo de la vida. Esta ciencia es el ocultismo, cuyas verdaderas enseñanzas se mantienen secretas, habiendo trascendido al vulgo solamente interpretaciones personales de individuos que han llegado a vislumbrar una pequeña parte del secreto. Estos conocimientos se han mantenido ocultos debido a que solamente pueden tener acceso a ellos las personas que estén dispuestas seriamente a entregarse de lleno a este estudio y que tengan cierto grado de evolución espiritual. Sucede con esto exactamente lo mismo que con la ley que reserva ciertos derechos solo a los mayores de 21 años. Existe el equivocado concepto de que el ser humano es un organismo inteligente, plena y totalmente logrado. Sin embargo, está solamente en el umbral de su desarrollo mental. En todos los tiempos han existido hombres que han logrado un desarrollo más completo que los demás, iluminados e inspirados por la ciencia Rosacruz, que en otros tiempos tuvo su centro de acción en Egipto, siendo allí su iniciador Hermes Trismegistro. Algunos de estos hombres se han llamado Pitágoras, Sócrates, Platón, Jesús, Orfeo, Dante, Descartes, Franklin, Edison, Newton, Bacon y un sinnúmero de otros que han integrado una verdadera aristocracia del espíritu, infinitamente más importante que la aristocracia social o financiera. Tal como existe en el campo educacional la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, también en estos estudios existe una progresión comparativa igual. Solamente una organización en la cual se inicia el individuo en forma real y no simbólica se encontrará la más elevada enseñanza. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Cobra aquí especial significado. Muchos han buscado la luz del ocultismo en diversas y disímiles organizaciones, pero muy pocos han encontrado la verdadera institución donde realmente estén la luz y la verdad, ya que solamente el que sea guiado por su propio espíritu podrá encontrarla. A pesar de la abundancia de centros educacionales, en ninguna parte del mundo, en ningún colegio, en ninguna universidad se le enseña al individuo a vivir. Son raros los que pueden afirmar con toda propiedad que saben vivir, ya que no es la inteligencia, ni la cultura, ni los títulos los que enseñan al individuo este arte. Paradójicamente, hay veces en los que los más cultos en apariencia son los más ignorantes, ya que la más terrible ignorancia es la ignorancia de sí mismo, la ignorancia del misterio de la vida, la ignorancia del arcano de nuestro Padre, o Creador a quien llamamos Dios, la ignorancia del misterio de la muerte, la ignorancia del amor, de la bondad, la belleza y la verdadera sabiduría,
la ignorancia de la fraternidad y de la unión entre todos los pueblos del mundo. Vivimos en una época en la que, a pesar del gran número de cristianos que existen en el mundo, se pisotea diariamente la enseñanza de Cristo: amaos los unos a los otros. Sin embargo, domina la ley del más fuerte, y el más brutal egoísmo se ha convertido en escudo y divisas del hombre, cuyo más grande anhelo es ganar mucho dinero para disfrutar del poder que le da la riqueza. Solo ante la perspectiva de la muerte renace la idea de Dios, amor, espíritu. Existe una desesperada búsqueda de la felicidad a través de los placeres materiales, que estimulan fuertemente los sentidos y que brindan una especie de euforia sensual. A pesar del dominio de la ciencia que ha alcanzado sobre la materia, el individuo ha derivado hacia una actitud diametralmente opuesta. Se ha convertido en esclavo de sus posesiones materiales. ¿Cuántos hay que trabajan arduamente para mantener un lujoso automóvil? ¿Cuántos los que pierden su decencia y humana dignidad al envilecerse por el oro, al embriagarse o al lucrar con la desgracia ajena? Aquel que vive aferrado a los placeres materiales disfruta de una euforia sensual que lo incapacita para ver hasta qué punto ha perdido su calidad hominal. Los objetos materiales hipnotizan y devoran igual que la boa que fascina a un pajarillo para después engullirlo. Sin embargo, en esta era de tremendo materialismo, existen seres privilegiados que ansían conocer los misterios de la vida, vencer al destino, promover el amor y la fraternidad entre los seres humanos, liberar al mundo del mal, modelar el propio carácter para superar los vicios, complejos, debilidades. Hay muchos que, por haber sufrido demasiado o haber nacido despiertos o conscientes, buscan desesperadamente la luz del conocimiento que los pueda llevar a encontrarse a sí mismos para realizar todo lo que desean en la vida. Algunos quieren explicarse por qué los persigue la mala suerte, otros no han logrado la felicidad en el amor, o no pueden triunfar en la vida porque tienen complejos de timidez o poca personalidad. Hay quienes sufren de incurables enfermedades nerviosas, mentales o de otro género, y que pueden aprender a vencerlas o a paliar sus efectos por medio del correcto uso de la mente. Los incomprendidos por sus familiares, los huérfanos de amor, los que sufren de abandono espiritual, tristeza o decepción, pueden liberarse y vencer. Quienes tengan problemas de cualquier clase, por terribles que estos parezcan, no desesperen. El ocultismo es la ciencia máxima y sagrada, que enseña a vivir sabiamente por medio del correcto empleo de la fuerza de la naturaleza. El ocultismo es el estudio del hombre y de las leyes de la naturaleza, y de la forma como éstas actúan e influyen en el ser humano. Se le llama ocultismo porque es justamente una ciencia que está oculta a la humanidad pasional, egoísta, vengativa y esclava de sus deseos materiales. La palabra ocultismo provoca inmediatamente una reacción negativa de parte del que la escucha, ya que ocultismo ha pasado a constituir un sinónimo de magia, brujería, demonología, satanismo, etc. Ha contribuido poderosamente a formar esta idea la fantástica y abundante literatura que existe sobre este tema, englobada bajo la calificación de ciencias ocultas. Estos libros han sido escritos en su mayor parte por individuos vanidosos que jamás llegaron a tener contacto con el verdadero y sagrado ocultismo, y que solamente han estudiado fragmentos de su parte esotérica a través de otros libros igualmente fantásticos y reales. Charlatanería y ocultismo se han convertido en algo similar. Los pseudo-ocultistas, bajo una careta de grandilocuencia y teatralidad, se han arrogado mágicos poderes, dicen ser clarividentes y conservar el recuerdo de sus vidas pasadas, identificándose generalmente con algún personaje famoso de la antigüedad. Gran difusión ha alcanzado igualmente algunos fenómenos ocultos presenciados por europeos de la India y el Tíbet, por lo cual todos los interesados por las ciencias ocultas vuelven con ingenuidad sus ojos hacia estos países, esperando encontrar allí lo que no hallaron en su país natal. Ingenuamente piensan que se puede vivir 12 horas al día, desdoblado, observándose el ombligo o meditando, y piensan que esta es la más perfecta condición a la cual puede aspirar el ser humano. No se dan cuenta de que la complicada gimnasia llamada yoga, por ejemplo, no es más que un medio de alcanzar un fin, que el occidental puede alcanzar mucho más fácilmente por otros medios, más de acuerdo con su condición de fuerza, actividad y pujanza, para no caer así en la pasividad y apatía hindú. Existe notable diferencia entre la constitución oriental y occidental,
de modo que es altamente inconveniente el empleo entre occidentales de prácticas hindúes que pueden llevarlo a la desintegración de su personalidad. Existen en la actualidad muchas organizaciones de carácter filosófico que hacen mucho bien, pero que están lejos de llevar al aspirante a la verdadera comunión con Isis, el conocimiento de los arcanos de la naturaleza. De 1000 escuelas ocultas habrá probablemente una, donde el aspirante encontrará la luz del verdadero conocimiento y recibirá la verdadera y real iniciación. Los restantes serán solamente centros de estudio, donde se proporciona información teórica, pero no conocimiento, y menos aún sabiduría. El objetivo primordial del ocultismo es la liberación del ser humano, la liberación de la ignorancia, del dolor, de la bestialidad, de la mentira, del destino y de la muerte, a fin de llegar algún día a cambiar el mundo y crear un nuevo mundo de hombres conscientes totalmente responsables de su calidad humana. Muchos emprenden este camino de superación, poseídos de gran entusiasmo, pero creen que basta hacer 3 o 4 meditaciones u oraciones para recibir por gracia divina todos los poderes y conocimientos. Es necesario ser realista, ya que todo cuesta en la vida. El ocultismo es una ciencia que es preciso estudiar y practicar con gran dedicación y tenacidad, ya que es un estudio que involucra nada menos que la comprensión y el conocimiento de Dios, del hombre y la naturaleza. Una gran mayoría se desanima porque estudian 1 o 2 años y en ese corto tiempo quieren alcanzarlo todo. El que llegó a titularse de médico tuvo que estudiar para ello aproximadamente 20 años de su vida, y sin embargo, algunos quieren desentrañar el misterio en 2 o 3 años. Solo a costa de una tenacidad sin límite y de un valor y confianza en sí mismo a toda prueba, se llega a las grandes realizaciones. Indudablemente, aquellos que buscan solamente cambiar su carácter, fortalecer su personalidad o alcanzar cualquier otro logro material, no necesitarán esforzarse tanto como los que desean lograr una unión con su propio espíritu. Los que estudien por curiosidad perderán su tiempo lamentablemente y corren el peligro de desequilibrar sus vidas, ya que el contacto con el fuego de la verdad puede quemar a quienes no hayan depurado su alma del egoísmo y de las pasiones humanas. Diferentes sectas y escuelas estudian y utilizan algunos aspectos del ocultismo. Cualquier persona que conozca algo de ocultismo se dará cuenta de que las instituciones religiosas son verdaderas sociedades secretas, y asimismo, cada religión ha tomado en sus ritos diversos símbolos de fraternidades ocultas. Veamos un ejemplo con la religión católica. Isis se transformó en la Virgen María, la cruz ansada en la cruz católica, el bastón de Anubis en el báculo de los obispos, las ceremonias de invocación ritual en la misa, y así un largo etcétera. Estos movimientos solamente poseen una pequeña parte de esta ciencia, conocimiento que generalmente emplean en su propio y exclusivo beneficio. Tal es el caso de algunas religiones que utilizan a sus adeptos como ovejas manteniéndolos en la ignorancia. Cuando alguno de sus fieles pregunta por el significado de los símbolos y rituales, los sacerdotes se limitan a decirles que son misterios. En el antiguo Egipto, el estudio del ocultismo era privilegio de sacerdotes y faraones. Es allí, precisamente, donde aparece Hermes Trismegisto, considerado el padre del ocultismo moderno, quien sintetizó la sabiduría en 7 principios, llamados los 7 principios herméticos, que son la base del ocultismo y la clave de todos los fenómenos. Estos son mente, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y generación. El estudio detallado de estos principios es una verdadera llave maestra que abre las puertas de todos los conocimientos. La naturaleza oculta en su seno los secretos más grandes de la vida, y aquel que siguiendo las enseñanzas se vuelve como un niño puede leer en ella como en un libro abierto. Los requisitos para hacerse merecedor a la enseñanza de esta ciencia son tener un ideal impersonal en beneficio de la humanidad, practicar el amor, la fraternidad y la igualdad con todos los seres humanos sin distinción de clase, raza o color, y desear fuertemente la superación moral, espiritual y el dominio sobre las pasiones. Si tú quieres superarte, escucha atentamente la voz de las enseñanzas ocultas. Nada te será negado si comprendes, practicas y realizas la ciencia divina del verdadero ocultismo, que permite al hombre identificarse conscientemente con el principio divino que lleva dentro de sí mismo. Espero que este pequeño vídeo sea un pequeño rayo de luz en la oscuridad del mundo, un rayo que indique el camino
a quienes deseen encontrar la luz de la verdad de su propio espíritu. Conócete a ti mismo debe ser el único lema y pórtico de la entrada al templo de la sabiduría.